esta clase, teniendo en cuenta de dónde partimos los militantes del Partido Obrero, en este caso Tendencia, para analizar la Revolución Rusa y su vigencia. El Partido Obrero fue la única corriente política que caracterizó la caída de la Unión Soviética no como el final del proceso abierto por la Revolución de Octubre, sino muy por el contrario, que la caída de la Unión Soviética significaba el pasaje a una etapa de mayores convulsiones políticas, crisis económicas y revoluciones. En este sentido, nosotros reivindicamos que el proceso abierto por la Revolución Obrera de 1917 sigue abierto. Que 1917 abre el periodo de revoluciones obreras y campesinas. Y a lo largo del siglo XX se dan diferentes revoluciones obreras y campesinas, como puede ser la Revolución China, la Revolución Cubana, que son las más emblemáticas. Pero que ese proceso sigue abierto justamente porque el capitalismo, en su etapa de declinación histórica, y que tuvo su primera manifestación de esta declinación en la Primera Guerra Mundial, en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, esta situación de catástrofe no ha podido ser superada por el capitalismo, y hoy nos encontramos nuevamente en una situación de catástrofe sanitaria, de catástrofe económica, de catástrofe social, una situación cruzada por crisis políticas de régimen, que hoy lo evidenciamos concretamente en la Argentina. Pero a todo planteo de catástrofe, y el otro día estaba leyendo un artículo del 2003 cuando Fidel Castro vino a la Argentina y dio su famoso discurso en la escalinata de la Facultad de Abogacía, si no me equivoco, o de Medicina, en donde Fidel Castro hace un señalamiento de que vivimos en una época de catástrofes. Y que nosotros del Partido Obrero, en ese momento, señalamos esta situación de que Fidel Castro hacía este señalamiento de la catástrofe en la cual está inserta la humanidad. Pero no solo Fidel Castro hace ese vaticinio, sino que los propios economistas, dirigentes de la burguesía, señalan que vamos a una catástrofe. El tema es que el capitalismo no tiene cómo afrontar esta catástrofe porque ha agotado toda su condición de progresividad, el capital y la burguesía como clase social dominante. Entonces, a todo planteo de catástrofe, y como decía la corriente a la cual adscribo, agarrá ahí el teléfono, a la cual adscribo, que partimos del catastrofismo para hacer un análisis de la realidad, hay que plantear también las perspectivas revolucionarias que se abren a partir de una catástrofe en un momento determinado. El partido bolchevique saca conclusiones muy rápidas a partir de la Primera Guerra Mundial, planteando la catástrofe en la cual los estados imperialistas meten a toda Europa y a gran parte de la humanidad. Y sobre todo Lenin, saca la conclusión de que la única salida a esa catástrofe podía ser y debía ser la revolución obrera y socialista. Y todos los análisis de Lenin, que va a ser un gran partícipe de esta clase, van dirigidos a ver cómo el partido revolucionario, el partido bolchevique, entrelaza su programa con las necesidades más acuciantes de las masas. Y hoy nos encontramos en una situación similar. ¿Cómo? Un partido revolucionario. ¿Cómo los revolucionarios entrelazamos un programa de salida a la catástrofe en el cual, lo decía recién, el capitalismo y la clase social dominante
nos están sumergiendo. Y como decía también, los sectores políticos de la Argentina están vaticinando una tormenta perfecta. Inclusive la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, plantea de que vamos a una tormenta en términos económicos, y esto obviamente va a acentuar la conflictividad social, la conflictividad política a partir de una quiebra económica del Estado argentino. Pero es una quiebra económica que se traslada al conjunto de los estados nacionales a nivel internacional. Entonces, cuando nosotros planteamos el tema de la actualidad de la Revolución Rusa, planteamos que las condiciones históricas de 1917 siguen presentes y se han hecho mucho más agudas de 1917 a esta parte. Por un lado está la contraposición entre el desarrollo de las fuerzas productivas, por un lado, y por el otro lado la vigencia de un gobierno obrero y socialista para salir de este régimen de explotación y de decadencia esta época de decadencia que estamos transitando. Ya para entrar al tema propiamente de la Revolución Rusa, y espero tratar de poder condensar todos los elementos de esta clase, que como decía va de 1905 a 1917, y si se hace muy largo pararé y lo retomaré en la segunda clase. La cuestión esencial de la Revolución Rusa es la gran presencia en el escenario histórico del proletariado ruso y su vanguardia militante. Justamente la clase obrera rusa de 1917 es una clase obrera enérgica, es una clase obrera radicalizada, experimentada, porque viene con la experiencia de la Revolución de 1905, que ha luchado contra y ha resistido la represión zarista que siguió a la Revolución de 1905, que ha luchado contra la guerra, es decir, una clase experimentada en la lucha que hace su aporte fundamental a los sucesos que van de febrero a octubre. Pero todo este activo político que había condensado de la clase trabajadora rusa se hubiera disipado si el partido bolchevique no hubiera podido darle un cauce político y de lucha por el poder. Esto es fundamental en entender el proceso que va de febrero a octubre. Porque justamente el partido bolchevique lo que hace es darle una perspectiva de poder a la clase obrera rusa. Esto a partir de un montón de debates que ahora vamos a ir desarrollando, que se dan hacia adentro de la socialdemocracia rusa y de la socialdemocracia a nivel internacional y sobre todo europeo. El partido bolchevique tiene como gran mérito histórico el de haber planteado la vigencia de una organización de carácter conspirativo fuertemente centralizada, y en el momento que tenían que hacer trabajos clandestinos, también poderlo llevar a cabo. Hay que recordar que el partido bolchevique actúa bajo la autocracia zarista, un régimen muy represivo contra la clase obrera y los sectores populares. Es por eso que este gran mérito del partido bolchevique y sobre todo de Lenin, que traza estas perspectivas en 1903 de la constitución del partido centralizado que pueda llevar adelante una lucha de carácter, como decía recién, conspirativo y en ciertos momentos clandestino, si la situación lo requería. El proletariado ruso se va a tener que enfrentar a dos grandes problemas. Uno, el tema de la guerra, de la tierra.
el problema de la guerra es un problema fundamental del periodo que va de febrero a octubre, porque el gobierno provisional era partidario de continuar la guerra imperial. Y la clase obrera se movilizó de esta guerra, ¿no? Hubo una gran movilización por parte de la clase trabajadora para terminar con esta guerra. Y el bolchevismo, como decía anteriormente, saca conclusiones rápidamente y fue el primero que se erigió como alternativa con el planteo que solamente se podía terminar con la guerra con un gobierno obrero. Esta es una conclusión a la cual llega Lenin en las tesis de abril, que ahora vamos a ver, y que va a calar muy hondo en la clase trabajadora y en el proletariado ruso. Y el otro problema que recién les decía, el tema de la tierra, ya que el gobierno provisional, desde un principio, coloca el tema de la tierra, planteándole a los campesinos diferentes promesas, planteando al gobierno provisional que iba a llamar a una asamblea constituyente para tratar uno de los temas, para tratar el tema de la tierra. Esa asamblea constituyente nunca es convocada. Son los bolcheviques, nuevamente, los que llaman en un momento determinado a ocupar las tierras y poner pie un frente único entre los obreros y el campesinado. En el proceso, como decía, que va de febrero a octubre, hay diferentes posicionamientos políticos de los partidos actuantes, las diferentes fracciones dentro del movimiento obrero. Por ejemplo, los demócratas o los sectores democratizantes entre febrero y octubre muestran todas sus limitaciones y no estuvieron dispuestos en ningún momento a violentar el régimen social. Es por eso que las posiciones democratizantes se van desvaneciendo en la medida de que la revolución va avanzando a pasos muy, muy rápidos. Por el contrario, el partido bolchevique llamó a actuar concretamente, a apoderarse de las tierras, como le decía recién, a implantar un control obrero sobre la producción y a organizar concretamente la toma del poder. Esto va a plantear que la Revolución Rusa sea concebida como un capítulo de la Revolución Mundial. Porque una de las consecuencias que tiene la Revolución Rusa va a ser la conformación de la Internacional Comunista, o conocida como Tercera Internacional, después de la debacle de la Segunda Internacional. Y la Revolución Rusa, como fenómeno mundial, se da en el marco de un capitalismo que el capitalismo ascendente había cedido el paso al imperialismo, poniendo de relieve el paso, dejarle a mano del imperialismo la iniciativa, poniendo de relieve que el régimen social capitalista y su clase social había dado todo de sí en términos progresivos. Porque ya en 1910, o a principios del siglo, no tenía nada progresivo para dar al conjunto de la sociedad a nivel no solo nacional, a nivel de los estados nacionales, sino también a nivel internacional. Y la Revolución Rusa, como decía, se da también en el marco justamente de la formación de un mercado mundial, que esta formación del mercado mundial va a extender sus dominios hasta tierra casi inexplorada hasta ese momento. Es decir, el reparto entre un puñado de potencias de estados imperiales que son la expresión concentrada el capitalismo. Esta es la verdadera, el verdadero potencial de los estados imperialistas. Entonces, por un lado tenemos la expansión en su fase imperialista, pero por el otro tenemos
Contrapartida, la expansión del proletariado como clase, clase que al independencia de toda la humanidad, una clase que puede llevar adelante esta función histórica. Esto ya lo había señalado Marx en una carta a Beidemeyer, en donde más o menos Marx le dice, bueno, los economistas burgueses descubrieron antes que yo la lucha de clases, ¿no? Yo no descubrí la lucha de clases. El planteo mío, o lo que yo descubro a partir de los análisis políticos, económicos que hace Marx, es que la lucha de clases indefectiblemente lleva a la dictadura del proletariado. Este es el gran aporte, dice Marx, que yo hago al movimiento obrero a nivel internacional, ¿no? Y hablando de revoluciones triunfantes y de revoluciones que tienen carácter universal, y para comparar también el carácter de una revolución y otra, la Revolución Francesa también fue una revolución de carácter internacional, porque la Revolución Francesa marca el ascenso de una clase social determinada, que es la burguesía, al poder político. Y es la burguesía que va a llevar adelante, en ese momento, una serie de medidas progresivas, que va a llevar para adelante las fuerzas productivas, que va a llevar adelante la ruptura de las trabas feudales, que va a llevar adelante la conversión del siervo en hombre libre. Es decir, que la Revolución Francesa, en un momento determinado, es progresiva, como las revoluciones burguesas del siglo XVIII y del siglo XIX. Tomamos la Revolución Francesa porque es la más emblemática. Entonces, en esto consiste su carácter universal. El carácter de la Revolución Francesa tiene un contenido de carácter nacional, porque cada una de las burguesías nacionales va a llevar adelante estas tareas que propone la Revolución Francesa hacia adentro de las fronteras de cada uno de los estados. En eso consiste su carácter universal, pero de carácter nacional. En cambio, la Revolución Rusa, como decía, es universal en su forma y en su contenido. Y la Revolución Rusa del 1917 va a plantear por primera vez en la historia de la humanidad la abolición de intereses particulares y va a plantear de manera explícita la abolición de la explotación del hombre por el hombre. No se concibió como un interés nacional, sino que se concibió, y los hicieron análisis y balance, Trotsky, Lenin y otros marxistas, la concibieron el comienzo de la Revolución Europea internacional. Como decía anteriormente, la Revolución Rusa tuvo lugar un marco histórico de unificación del mercado mundial y transformación del capitalismo de libre competencia en capitalismo imperialista. Y también justamente en el proceso de descomposición del modo capitalista de producción. Es así que la Rusia atrasada de comienzo del siglo XX, de la década de 20, podría comenzar una revolución de características nacionales, democráticas, enlazarse a través de la Revolución Mundial al socialismo. Esto es inconcebible, o era inconcebible, y también hoy es inconcebible, sin la gran técnica capitalista que se había desarrollado a ese momento. Este es el aporte que hace Lenin en su libro Imperialismo, fase superior del capitalismo, que en ese libro va a demostrar
que la Primera Guerra Mundial, el sistema capitalista, mejor dicho, el sistema capitalista a través de la guerra, como su expresión, habían llegado a una etapa superior de desarrollo y que estaba planteada necesariamente la revolución socialista a nivel internacional. Entonces hoy nos debemos plantear la siguiente pregunta. Si estas condiciones históricas están presentes hoy, en la actualidad, y nosotros como corriente política planteamos que estas condiciones, objetiva y subjetivamente, están planteadas. Y no solo que están planteadas en el marco internacional, sino que se han agudizado estas premisas de las cuales había señalado Lenin en el libro, como le decía, Imperialismo, fase superior del capitalismo. Porque justamente la crisis del capital está creando una masacre social sobre el propio régimen capitalista y no tiene una salida concreta para llevar adelante. Y la Revolución Rusa nos va a plantear una serie de cuestiones que tienen que ver con la originalidad. Entonces, León Trotsky va a plantear que el rasgo característico, indiscutible, de las revoluciones es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos. Trotsky, que fue del Partido Socialdemócrata, el que tuvo una actividad más importante durante la Revolución de 1905, en 1906 va a escribir su balance de la Revolución de 1905, que se titula Resultados y Perspectivas. En este libro de Resultados y Perspectivas, Trotsky va a establecer que la Revolución Rusa sería una revolución burguesa, pero que se va a diferenciar sustancialmente de las revoluciones burguesas anteriores, como la Revolución Francesa de 1789 o las revoluciones de 1848 que se produjeron en Europa. ¿Por qué se va a diferenciar la Revolución Rusa de estas revoluciones? Si bien Trotsky consideraba que iba a ser una revolución en términos burgueses, porque la revolución iba a estar acaudillada, iba a estar encabezada por la clase trabajadora, no por la burguesía. Y que esta clase trabajadora va a llevar adelante no solo las tareas democráticas en Rusia que tenían que ver con la tierra, que tenían que ver con las libertades individuales, que tenían que ver con las libertades políticas, sino que va a llevar adelante las tareas democráticas, y también en esas tareas democráticas va a enlazar con el socialismo. Es decir, que va a tender un puente entre las tareas inmediatas de una revolución burguesa con las tareas inmediatas de una revolución socialista. Entonces, en este libro, que le decía Resultados y Perspectiva, Trotsky va a plantear por primera vez el planteo de la revolución permanente. Este fue un tema de debate hacia dentro de la socialdemocracia rusa y de la socialdemocracia europea. Y que el propio Lenin, hasta 1917, las ninguneó, y en 1917 dice, no leí Resultado y Perspectiva. Evidentemente lo había leído a Trotsky en su balance de la Revolución de 1905, pero había dejado de lado el balance que había llevado adelante Trotsky en ese libro. En ese libro también Trotsky hace un aporte muy importante de la caracterización de Rusia a partir de la ley del desarrollo desigual y combinado. Entonces Trotsky va a decir que en Rusia existe justamente un desarrollo desigual y combinado. ¿Por qué? Porque conviven sectores de la producción muy atrasados con sectores de la producción
muy adelantados técnicamente en la industria. Los sectores muy atrasados tienen que ver con los sectores ligados al agro, con la cuestión agraria. Un sector muy atrasado. Pero en la industria se dan avances técnicos muy importantes que vienen de la mano de los capitales, sobre todo franceses, que habían llevado las grandes inversiones a Rusia. Y esta ley de desarrollo desigual y combinado, que hace una caracterización de la Rusia de principios de siglo, también es un aporte porque los avances técnicos que se producen en la industria llevan a que se produzca una concentración del proletariado en las grandes ciudades. Y ahí es donde Trotsky dice que va a estar el germen o mejor dicho, que son esos trabajadores los que van a acaudillar la revolución venidera, ¿no? A partir como decía, de los balances que hace de 1905. Cuando empecé la charla, planteaba de que todo este proceso está atravesado por diferentes debates, ¿no? Uno de los grandes debates que tiene el marxismo en Rusia va a ser con los populistas. Este debate teórico entre marxistas y populistas se dio en torno a la naturaleza de la Revolución Rusa y cuál era la fuerza que debía dirigir esta revolución. Tenemos que tener en cuenta que el imperio zarista se incorpora de forma tardía al proceso de desarrollo capitalista, que Rusia, como decía recién, estaba sumido en un atraso muy evidente con respecto a los países de Europa occidental, y que era un país profundamente agrario. En este sentido, los populistas van a plantear y van a sostener que el régimen comunitario de la aldea rusa llamado Mir, ese régimen comunitario, era el antecedente, iba a ser el antecedente inmediato del socialismo en Rusia. Esto el propio Marx, en un prólogo del Manifiesto Comunista, lo deja entrever. Dice, bueno, la sociedad, la aldea rusa, la propiedad comunitaria, puede servir al desarrollo del socialismo en Rusia. Pero los populistas veían en la propiedad, como decía recién, en la propiedad comunal, la originalidad del caso ruso. Y veían en todo desarrollo capitalista, sobre todo en el agro, lo veían como que venía a destruir esta propiedad comunal, ¿no? Que venía a ser el capital en el agro, venía a ser un factor disruptivo en la propiedad comunal. Justamente esto se plantea todo un debate en torno a esto. Hacia 1890, hacia finales del siglo XIX, el populismo va a ser el que va a estar a la cabeza de la lucha contra la autocracia zarista, partiendo, como decía, de la base de que la clase revolucionaria en Rusia era el campesinado. Ya a finales de la década de 1870, Plejánov, que es uno de los primeros marxistas rusos, va a romper con esta idea, va a romper con los populistas y va a fundar el primer grupo marxista en 1873 que se llamaba Emancipación del Trabajo. Entonces el marxismo va a sostener a través de Plejánov el carácter progresista del desarrollo del capital en Rusia. ¿Por qué?
porque era el único régimen capaz de dar un carácter nacional y social al avance de las fuerzas productivas. Y a su vez, este avance de carácter nacional de las fuerzas productivas iba a dar origen a la formación de la clase obrera, que es justamente lo que termina pasando con el desarrollo fabril que tiene Rusia a partir, como decía recién, a partir de las inversiones que se comienzan a dar, sobre todo de los capitales franceses. Se va conformando una clase obrera que desde el principio comienza a ser una clase obrera muy activa. Y para los marxistas rusos, esta propiedad comunal de la cual partían los populistas es casi una... lo caracterizan con el régimen feudal, y es por eso que los marxistas rusos decían que había que superar esta propiedad comunal y llevar adelante también un desarrollo en el agro. Entonces, justamente el marxismo, o los marxistas rusos, van a identificar ya a finales del siglo XIX a la clase obrera como caudillo de la revolución, de las revoluciones venideras. Y lo van a identificar justamente como dirección de la revolución democrática en Rusia, planteando la crítica al terrorismo que llevaban adelante los populistas, el terrorismo individual, y al foco, que era el método de acción de los populistas, planteando que la tarea que tenían los partidos actuantes, en este caso del marxismo, era justamente la organización de la clase obrera en Rusia y la movilización de las masas. Entonces el marxismo, a finales del siglo XIX, se lanza a un trabajo de organización práctica de la clase obrera, pero es un trabajo de característica en ese momento artesanal y disperso. Había que unificar a todos los grupos marxistas que había actuando en Rusia, un país hoy tiene una extensión enorme y el imperio zarista tenía una extensión enorme. Entonces cada grupo marxista actuaba por separado. Este es el gran avance que se da con los congresos del Partido Socialdemócrata ruso, ya con Lenin y con otros marxistas participando, del primer congreso y segundo congreso que se hace en 1903, que va a terminar con la división entre bolcheviques y mencheviques. Como decía recién, los primeros marxistas, los marxistas de finales del siglo XIX, se plantean la organización de la clase trabajadora. Hacia 1896, en 1896, estalla una huelga general en San Petersburgo, de características espontáneas, y se inicia toda una década de luchas obreras que van a tener como desenlace la revolución de 1905. Entonces, en los hechos, en esta huelga que se comienza de manera espontánea en 1896 y comienza todo el proceso que lleva a 1905, en los hechos, la disputa teórica entre populistas y marxistas termina siendo zanjada por la propia realidad. La propia realidad le termina dando la razón a los marxistas rusos que planteaban que había que organizar a los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta que el proletariado ruso era minoritario en relación al campesinado, pero a pesar de ser una clase minoritaria en la Rusia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, reveló una energía de los marxistas, ¿no? Con todo ese proceso abierto con la huelga de 1896.
Otro debate se va a dar con lo que Lenin irónicamente llamó marxistas legales. Los marxistas legales planteaban que el desarrollo capitalista era una etapa previa y obligada a la realización final del socialismo. Y los marxistas legales van a tomar esta premisa de que había que transitar primero por el capitalismo para llegar al socialismo en un fin en sí mismo. Y el que va a enarbolar esta posición va a ser el socialdemócrata alemán Bernstein, porque esta es una discusión que atraviesa a toda la socialdemocracia europea y sobre todo a su principal partido en Europa, de la socialdemocracia a nivel internacional, pero en Europa, que es el alemán. Y Bernstein era uno de los representantes. Era uno de los representantes de los cuales planteaban que había que pasar por una época de reformas para luego arribar al socialismo. Ya este debate también se va a terminar zanjando en la realidad, ¿no? Esto es lo que planteaba Bernstein, va a terminar siendo dejado de lado por los propios hechos que se van a ir sucediendo desde 1905 a 1917. No hay que pasar por una fase de capitalismo, de reforma, para llevar adelante para que los trabajadores lleven adelante una revolución obrera y socialista. Es así que a partir de estos debates, de estas luchas que da la clase obrera en Rusia, se va a llegar a la revolución de 1905, que va a ser un gran laboratorio político para la clase obrera y va a ser un gran laboratorio político también para la socialdemocracia y para los revolucionarios rusos. El 9 de enero de 1905 se va a producir una movilización en San Petersburgo, la capital en ese momento de Rusia, del Imperio zarista. Se va a producir una movilización obrera de características masivas, que tiene una particularidad. Es una movilización, como decía, obrera masiva, pero que en su gran mayoría pertenecían y eran creyentes de la Iglesia católica ortodoxa, y que a la cabeza de esta movilización masiva va a haber un cura llamado Gapón, ¿no? Va a dirigir esta revolución, esta movilización de características masivas y espontáneas. Es una movilización de características pacíficas, pedían por libertades democráticas, pedían por la amnistía de los presos políticos, pedían por la aparición del zar. Estaban pidiendo respuestas al zar, para que el zar aparezca y le diga, sí, muchacho, le voy a dar esto, lo otro. Era, como decía, una manifestación totalmente pacífica, que dentro de sus consignas también estaba el tema de la Asamblea Constituyente y otras consignas. Esta manifestación masiva va a ser ferozmente reprimida y va a dejar el saldo de más de 1000 muertos. Y esta manifestación pacífica, que comenzó como una manifestación pacífica, va a ser conocida a la posterioridad como el Domingo Sangriento, y este Domingo Sangriento es lo que va a dar inicio a la Revolución de 1905. Que, como decía recién, esta Revolución de 1905 va a ser la primera revolución obrera del siglo XX y va a ser la partera de los soviets, que son órganos y consejos obreros, y que en 1917 se van a convertir en órganos de poder. Ya años anteriores a la revolución de 1905 se habían producido huelgas y movilizaciones muy importantes.
En 1903 hay huelgas masivas en el sur de Rusia. En 1904 se constituye la Asociación de Trabajadores de Fábricas y Talleres. Y también hay un hecho disruptivo en todo este proceso, que va a ser la guerra ruso-japonesa, de la cual Rusia sale derrotada, ¿no? La guerra ruso-japonesa viene a poner un freno, en 1904, viene a poner un freno a ese ascenso obrero que se venía dando, como decía, a través de huelgas y movilizaciones, a partir del reagrupamiento de la clase trabajadora en diferentes organizaciones, viene a poner un freno. Pero también, al perder la guerra, al salir derrotado el zarismo de la guerra ruso-japonesa, termina siendo un revulsivo hacia adentro de la sociedad rusa. Concretamente, lo que decía anteriormente sobre el Domingo Sangriento va a abrir una situación revolucionaria que no estaba en los planes de nadie, que se abra una situación revolucionaria con las características que se abrió en 1905. Porque el Domingo Sangriento, esta represión de la cual le hablaba, va a producir un enorme vacío político, porque los campesinos y soldados, que en su gran mayoría provenían de las filas del campesinado, iban a disipar toda confusión que tenían con el zar, ¿no? Y el Domingo Sangriento va a clarificar en el sentido que el enemigo en ese momento es el zar. Algunos campesinos estaban confundidos, los soldados también estaban confundidos, pero el Domingo Sangriento viene a clarificar que la lucha contra la autocracia y la lucha contra el zar debía ser inmediata y debía haber una respuesta de conjunto. Ante esto, como decía, la división que se había dado hacia adentro del Partido Socialdemócrata ruso entre mencheviques y bolcheviques, cada una de las facciones va a sacar diferentes conclusiones de esto. Entonces los mencheviques, en el proceso revolucionario de 1905, van a plantear que el partido no debía plantearse la toma del poder. No debía plantearse la toma del poder, ¿no? En cambio, los bolcheviques sacan o tienen otra caracterización al respecto, que es la de organizar al proletariado para luchar contra la autocracia y por medio de la insurrección llevar adelante e instalar un gobierno provisional de características revolucionarias. La revolución de 1905, como decía, va a ser un gran laboratorio político por diferentes motivos, pero va a plantear, por primera vez en la historia, que el instrumento de la clase obrera es la huelga general masiva, ¿no? Este es el planteo o las conclusiones que se sacan a partir de la revolución de 1905. Porque la clase obrera interviene con una potencia inusitada a partir de la huelga de masas, y esta huelga de masas toman unas características impresionantes, llegando a 500.000 huelguistas en San Petersburgo para el mes de abril. Se produce un hecho inédito en la historia no solo de Rusia, sino a nivel internacional. Y esto se da porque hubo un entrelazamiento de huelgas políticas y huelgas económicas, huelgas de características políticas y huelgas de características económicas.
Y a su vez, todo esto lleva a un acelerado, a que la situación política en Rusia se vaya acelerando. Y esta aceleración de los tiempos, de la aceleración de los tiempos políticos, va a llevar a la fusión del movimiento obrero con la izquierda revolucionaria. Y va a llevar a la fusión de los cuadros obreros con los dirigentes políticos. ¿No? Esto es lo que deja planteado la revolución de 1905. La fusión del movimiento obrero con la izquierda revolucionaria a través de un método concreto que es la huelga general de masas. Esta es una conclusión que se saca a partir de las jornadas que atraviesan todo 1905. En abril de 1905, esto tengo que hacer mención, en la ciudad textil de Ivanov se va a conformar el primer soviet, el primer consejo obrero, que no solo va a ser un consejo deliberativo de trabajadores, sino que va a dirigir la ciudad, se va a poner al frente de la ciudad, se va a generar una situación de doble poder, ¿no? El soviet de esta ciudad textil, que era conocida como la Manchester rusa, va a ponerse al hombro la cuestión del transporte, la cuestión del alimento y otros temas esenciales del momento. Y la cuestión de los soviets es algo que también va a tener, se van a dar diferentes debates al respecto, porque, por ejemplo, los bolcheviques van a plantear de no participar en los soviets porque los soviets venían a reemplazar la autoridad del partido. Esta es una posición izquierdista que tuvo el partido bolchevique en ese momento, que Lenin avaló, y que luego Lenin, en 1907, dice, este fenómeno de los soviets lo tenemos que analizar más detenidamente. Más detenidamente. Y los bolcheviques se terminan integrando a los soviets a partir de que Trotsky, como presidente del soviet de San Petersburgo, a través de las relaciones que tiene con algunos dirigentes bolcheviques, da toda una pelea para que los bolcheviques ingresen a los soviets. De todas maneras, los bolcheviques siguen con una posición, digamos, recelosa con respecto a los soviets. Porque, como decía recién, según el partido bolchevique, eran, por un lado, órganos de lucha que se agotaban en esa misma lucha y que, por el otro lado, superaban a la autoridad del partido, ¿no? Los sucesos se van a seguir sucediendo, hechos durante 1905, y en agosto el zar va a plantear la constitución de la Duma, de un parlamento, ¿no? Hasta ese momento no existía parlamento alguno, instancia democrática en la Rusia zarista, pero esta Duma no llegó a ser ni siquiera convocada porque fue barrida de plano por la huelga general de octubre. Nuevamente, la clase obrera irrumpe con el método de clase. Con la huelga general derriba las expectativas de un cierto sector de la población en las salidas democratizantes que quería dar el zar. Los bolcheviques en ese momento lanzan la consigna abajo la Duma consultiva del zar, que el zar no tenía que convocar a ninguna Duma, y siguen planteando la consigna de que había que derrotar al zarismo y conformar un gobierno revolucionario provisional. Octubre y diciembre se van a desarrollar en estos meses
el clímax de la revolución. Y la revolución de 1905 va a tener como punto final la insurrección de Moscú, que va a terminar siendo aplastada en diciembre, y se inicia todo un proceso de descenso de la revolución de 1905. Lenin saca unas conclusiones planteando de que faltó justamente en la revolución de 1905, faltó la organización de los obreros revolucionarios socialdemócratas, ¿no? Esta es una primera conclusión que saca Lenin. Pero también Lenin plantea que uno de los grandes déficits de la revolución de 1905 fue la no intervención de los campesinos en la revolución, ¿no? Los campesinos estuvieron alejados de los procesos revolucionarios. Fue la clase obrera la que llevó adelante toda la lucha durante 1905 contra el zarismo. A partir de la revolución de 1905 se producen nuevos debates, ¿no? Como decía al inicio de la clase, de la charla, se van a ir dando debates que se van a terminar zanjando con los hechos. Y estos debates que se dan alrededor de los sucesos y de la revolución de 1905 tienen que ver con las tres concepciones que emergen de dicha revolución. Porque la revolución de 1905 va a reabrir la naturaleza de la revolución, las tareas objetivas y el sujeto de la revolución. Entonces, como primera concepción de estas tres, está Plejánov y los mencheviques, que plantean que la revolución en Rusia va a ser una repetición en términos burgueses de las revoluciones burguesas del siglo XIX en Europa. Esto es lo que plantean los mencheviques. O sea, una próxima revolución va a ser una repetición de las revoluciones burguesas que se habían dado con anterioridad en Europa. La otra concepción es la de la dictadura democrática del proletariado y del campesinado para hacerse cargo de las tareas democráticas hasta el final. Esta es la caracterización y la concepción de Lenin. Lenin planteaba que tenía que haber un entrelazamiento entre la clase obrera y el campesinado, y que estos llevaran adelante una dictadura democrática del proletariado y los campesinos. La tercera concepción es la de Trotsky, que va a plantear la dictadura proletaria apoyada en el campesinado para consumar la revolución democrática y dar paso al socialismo. Trotsky coloca, y se diferencia de la posición de Lenin, porque coloca como caudillo de la revolución a la clase trabajadora, apoyándose en el campesinado. Porque ya había extraído Trotsky, a partir del balance en resultado y perspectiva, de las limitaciones que tenía el campesinado como clase social. Y de estas tres concepciones, en los hechos, se va a terminar imponiendo, en 1917, la concepción de Trotsky, la dictadura obrera apoyada en el campesinado. La versión más conservadora de la revolución de 1905, que es la de los mencheviques, era que la clase obrera tenía que cederle la iniciativa a la burguesía, no hacer nada, que la clase trabajadora no tenía que hacer nada, debía cederle la iniciativa a la burguesía, y plantear un programa agrario lo más conciliador posible. Esta es la posición de los bolcheviques, que es una posición totalmente conservadora. Pero justamente lo que muestra la revolución de 1905 es que la burguesía no estaba dispuesta, bajo ningún punto de vista, a establecer ninguna lucha efectiva
contra el régimen político. Esto queda planteado en la Revolución de 1905. La burguesía, una clase cobarde, una clase limitada en sus objetivos, no podía terminar o llevar adelante las tareas democráticas. Y contradictoriamente, las concesiones que va a hacer el zarismo a partir de los sucesos de 1905 fueron hechas a partir no de la intervención de la burguesía, sino a partir de la movilización de la clase obrera, la huelga política de masas y la formación de los soviets. Va a hacer que le arranquen al zarismo cuestiones de características democráticas. Lenin y los bolcheviques van a extraer conclusiones diferentes de la revolución de 1905. Los bolcheviques van a plantear que, lejos de someterse al programa y a la dominación política de la burguesía, se debía llevar adelante una lucha democrática consecuente y, sobre todo, movilizar en forma revolucionaria a los campesinos. Esta es una primera conclusión que saca Lenin y los bolcheviques. Y que la lucha contra el absolutismo y el atraso, la lucha contra el zarismo y contra el atraso, tenía que imponer un régimen político, democrático, bajo la forma de la dictadura revolucionaria de obreros y campesinos. Como decía anteriormente, 1905 va a confirmar la cobardía de la burguesía y sus limitaciones. Y la novedad de la irrupción de la clase obrera en un país atrasado, y esta irrupción que hace la clase obrera es con sus propios métodos y sus propias reivindicaciones y sus propias consignas. Entonces, a partir de esta irrupción de la clase obrera, con sus métodos, sus consignas y demás, por ejemplo, el Soviet de San Petersburgo va a ser la primera institución democrática en Rusia que va a ser organizada por la insurrección obrera, no por la iniciativa del zarismo, porque el zarismo, cuando quiso llevar adelante la Duma, el Parlamento, como decía anteriormente, fue barrido por una huelga de masas que no dejó llevar adelante esta Duma en ese momento. El proceso abierto de 1905 va a tener alzas y bajas, pero se abre un periodo contrarrevolucionario que dura hasta 1911, 1912, en donde la socialdemocracia comienza a reagruparse y a recomponerse. La revolución de 1905 va a producir que los dirigentes de la socialdemocracia, tanto bolcheviques como mencheviques y otros dirigentes, terminen deportados a Siberia o en el exilio, otros en diferentes países de Europa. Y en este exilio de muchos dirigentes de la socialdemocracia rusa es cuando se va a comenzar a desarrollar todo la escalada armamentista que va a terminar con la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, en principio, va a marcar el derrumbe y el desmoronamiento de la Segunda Internacional. Porque el 4 de agosto de 1914, el Partido Socialdemócrata Alemán, como dije, el Partido Socialdemócrata más grande de Europa, vota los créditos de guerra en el Parlamento
alemán, ¿no? Para que Alemania entre en la guerra. Es decir, votan el presupuesto de guerra. Esto va a producir una conmoción política hacia adentro de la Segunda Internacional. Y los partidos socialdemócratas de todos los países beligerantes que entran en la guerra, salvo el partido italiano, el serbio y el ruso, van a tomar una posición de alianza nacional con las burguesías de los respectivos países. Esta es la posición que van a sostener, sí, los mencheviques rusos, de hacer una alianza con la burguesía, o con el zarismo en este caso, para llevar adelante una guerra de características nacionales, de defensa nacional. Obviamente que esto, como decía, va a provocar toda una discusión hacia adentro de la socialdemocracia europea, y Lenin va a hacer todos los esfuerzos posibles para llevar adelante una clarificación al respecto. Y va a definir que la política de los bolcheviques y la política de los revolucionarios en general debía ser de adoptar la caracterización del derrotismo revolucionario. ¿En qué consiste el derrotismo revolucionario? Que esta guerra imperialista que cada una de las burguesías nacionales llevaba a la clase obrera, ¿no? Porque era la clase obrera la que tenía que ir a luchar, eran los campesinos los que tenían que ir a luchar. Esta guerra de características imperialistas, de rapiña, debía ser convertida en una guerra civil, señalando Lenin que el principal enemigo de cada uno, de la clase trabajadora de cada uno de los países, era su propia burguesía. Entonces, el derrotismo revolucionario era convertir la guerra imperialista en guerra civil y dar paso a un proceso revolucionario. Este es el aporte que hace Lenin y los bolcheviques ante la debacle de la Segunda Internacional. Ante esta debacle, se va a convocar a la conferencia de Zimmerwald, una ciudad, un pequeño pueblito en Rusia. Hay un chiste que todos los que confluyeron en esa reunión, todos los que fueron a esa reunión entraban en un auto. Es decir, que era una reunión de características minoritarias. Esta conferencia fue convocada por el Partido Socialista Italiano y el suizo en septiembre de 1915, y en donde confluyen, como decía Lenin, también está Trotsky en esa conferencia, y donde Lenin va a llevar esta concepción del derrotismo revolucionario. Finalmente, la conferencia elabora un manifiesto que es redactado por Trotsky, en donde va a criticar a las posiciones de derecha de los partidos socialdemócratas. Los caracterizan como, no ya como socialdemócratas, sino como socialpatriotas. Pero esta conferencia no va a llamar a romper con la Segunda Internacional. Y tampoco va a llamar a la conformación de la Tercera Internacional, y este manifiesto tampoco va a adoptar el derrotismo revolucionario como caracterización para la época. Así y todo, Lenin dice, tenemos que votar este manifiesto porque es un paso adelante. Es contradictorio, es timorato, pero es un paso adelante y lo tenemos que apoyar en ese sentido. Después tendremos otra instancia para seguir discutiendo. Pero, bueno, Lenin dice, vayamos con este pequeño reagrupamiento que significa esta conferencia. A la conferencia de Zimmerwald le va a seguir la conferencia de Quental. Como decía anteriormente, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, fue la expresión inequívoca de que el capitalismo había llegado
a su etapa de decadencia. Ya lo señalé anteriormente, en estos años se da el pasaje del capitalismo de libre cambio al capitalismo de características imperialistas, y como señalaba Lenin, es una guerra imperialista y de rapiña. El principal interesado en llevar adelante esta guerra es Alemania. Alemania, desde mediados del siglo XIX, se lleva adelante un gran desarrollo de las fuerzas productivas. Y Alemania quiere ver cómo agarra un pedazo de la torta, porque Alemania había llegado tarde al reparto colonial. La gran potencia en ese momento era Gran Bretaña. Y Gran Bretaña tenía que salir al cruce y tenía que salir a enfrentar a Alemania, que le quería disputar el mercado mundial. Porque Alemania, por un lado, desarrollaba la fuerza productiva, tiene un gran desarrollo en términos técnicos, un gran desarrollo fabril, y tenía que colocar esa producción en algún lado, si no iba a una crisis de sobreproducción, ¿no? Es así como comienza a desarrollarse la gran catástrofe que significó para la clase trabajadora lo que fue la primera Guerra Mundial. Hacia adentro de Rusia, un ex funcionario zarista, Durnovo, hace un pronóstico revelador. Este Durnovo había sido ministro del Interior, me parece, entre 1904 y 1906. Durnovo le dice al zar Nicolás, che, no entres en la guerra porque Rusia no tiene las condiciones necesarias en términos militares, en términos fabriles, es un país atrasado para entrar en una guerra con las diferentes potencias europeas de características imperialistas. No entres. Pero Durnovo le hace un señalamiento aún más agudo al zar Nicolás II, que dice que que Rusia entre a la guerra llevaría a que hacia adentro del imperio zarista se produzcan convulsiones políticas de magnitudes masivas y que el desenlace de esas manifestaciones, de esas convulsiones, iba a tener como desenlace que cualquier grupo, reagrupamiento socialista se termine imponiendo, que se termine imponiendo el socialismo. Esto se lo dijo un exfuncionario del zar al propio zar. El zar no le dio bola, priorizó los intereses que tenía con Francia y con Gran Bretaña y entra a la guerra contra el imperio alemán, ¿no? Obviamente que Rusia, durante toda la guerra, va a sufrir una sangría, no solo en términos de pérdidas de vida, que es impresionante, sino que la guerra es una sangría permanente para Rusia. Como cualquier guerra que se desarrolla, es una sangría para cualquier país, porque tiene que destinar fondos y recursos a la guerra. Es así como vamos arribando a la Revolución de Febrero y al estallido revolucionario de febrero, que se va a producir, el estallido revolucionario de febrero de 1917 se va a producir el 23 de febrero en lo que era el calendario juliano, que era el calendario que utilizaba el imperio zarista, que coincidía con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que es el calendario gregoriano, que es el calendario que aún hoy seguimos utilizando.
Como le decía, el proceso revolucionario comienza el 23 de febrero, sin que ninguna organización haga un llamado a la huelga para ese día. Fue una manifestación de características espontáneas, la que se da, y son las obreras textiles las que se ponen a la cabeza de esta huelga y van a buscar a los delegados, a los trabajadores metalúrgicos para que se sumen a la huelga general. Entonces, en esta huelga general del 23 de febrero, los manifestantes se lanzan a la calle, la población sale a la calle, abiertamente contra el zarismo y su política, contra la guerra, y la huelga, que comienza de manera anónima, se podría decir, sin que nadie la convoque, se convierte en un levantamiento de masas contra el régimen. Los regimientos de soldados apostados en San Petersburgo se niegan a reprimir el levantamiento obrero. El zar, Nicolás II, 5 días después tiene que abdicar del poder. Es decir que en un proceso cortísimo de tiempo, el zar tiene que dimitir y se va a ir a la conformación de un gobierno provisional. Si bien febrero fue sorpresivo y espontáneo, también febrero es el resultado de un largo proceso histórico, porque la clase obrera rusa, como cualquier clase obrera de cualquier país, comienza una lucha desde la última experiencia de lucha que tuvo. Entonces, rápidamente, en el 23 de febrero, como decía, utilizan el método de la huelga de masas, la movilización masiva, colocando los problemas políticos contra el zarismo, y como decía, en 5 días terminan barriendo con el zar. Y como toda lucha comienza tomando cosas de la última lucha que se había sucedido, van a ser los soviets, en 1917, grandes protagonistas desde un comienzo de la Revolución de Febrero hasta octubre. Y la Revolución de Febrero va a ser una revolución que prepare a la revolución triunfante final, a la Revolución de octubre. Y ya en febrero se va a dar, con la creación de manera muy rápida de los soviets, se va a dar una situación de dualidad de poder. Y estos soviets que se forman muy rápidamente van a ser el embrión del gobierno obrero que va a terminar triunfando en octubre de 1917. Y esos soviets, en febrero, van a representar los intereses inmediatos de las masas que querían terminar con la guerra. Pero no todo es lineal y se comienzan a dar también discusiones hacia adentro de los soviets. El comité ejecutivo, inmediatamente se forman soviets en todas partes de Rusia, el más importante es el de San Petersburgo, y se forma el comité ejecutivo de los soviets, que estaba decidido a acompañar al gobierno provisional que había sucedido al zar. Este gobierno provisional se había conformado con políticos liberales que venían de la Duma zarista, que había funcionado durante la década del 10. Entonces acá se produce una paradoja, lo que se conoce como la paradoja de febrero. La paradoja es que las masas que van a derribar al zarismo no son las que terminan obteniendo, no son las que se terminan quedando con el poder, sino las que se terminan quedando con el poder es este gobierno provisional conformado por sectores de la burguesía
liberal que también estaban enfrentados con el zarismo y querían ciertas concesiones. Entonces, el Comité Ejecutivo de los Soviets va a encargar la tarea de terminar con la guerra y asegurar las libertades democráticas y a convocar a una asamblea constituyente. Este comité ejecutivo lo va a delegar en este gobierno provisional integrado, como decía, por liberales. Esto podría haber sido un proceso de disolución de los soviets, ¿no? Bueno, nos conformamos, tumbamos al zar, le damos este mandato de llevar adelante las libertades democráticas, de terminar con la guerra, de convocar una asamblea constituyente, y podría haber empezado una disolución de los soviets. Pero los soviets no se van a disolver y se van a extender por toda Rusia. En un periodo muy corto de tiempo se van a ir conformando soviets por toda Rusia y tomando la característica de doble poder. Y estos soviets, que no solo no se diluyen, serán el motor de la revolución. Los soviets, hasta bien entrada la revolución, van a estar dirigidos, van a estar dominados, mejor dicho, por los mencheviques y por los social revolucionarios, que tanto mencheviques como social revolucionarios se habían subordinado totalmente al gobierno provisional, habían hecho una subordinación total. Entonces los soviets se encontraban en una situación de subordinación también, más allá de la situación de doble poder en la cual se había entrado. Los bolcheviques, con respecto a los soviets, van a hacer una serie de planteos. Los soviets, en principio, los bolcheviques en los soviets van a constituir una minoría, ¿no? Van a ser una minoría con respecto a los mencheviques, social revolucionario y otras fracciones del movimiento obrero. Y van a ir creciendo hacia adentro de los soviets, la posición de los bolcheviques van a ir creciendo a partir de ir pegándole a la posición de la política conciliadora de la mayoría, es decir, de los mencheviques. Con esa política se van a ir ganando a la mayoría de los soviets, ¿no? Como decía recién, al interior de los soviets se van a enfrentar todas las tendencias del movimiento obrero y de la socialdemocracia, ¿no? Va a ser un lugar de enfrentamiento, de choque, ¿no? De discusión política, de lucha política. Entonces la experiencia de febrero y los meses iniciales van a revelar que los soviets podían ser parte de la subordinación al gobierno provisional. Y es lo que pasó. Los soviets en un principio se subordinaron al gobierno provisional por la política de seguidismo que tenían los mencheviques. Sin embargo, dice Lenin, podían cambiar este rol que estaban jugando y empezar a jugar efectivamente un rol de transformación y un rol revolucionario en el proceso abierto en febrero. Entonces las primeras semanas y los primeros meses de la conformación de los soviets estuvieron marcados por la necesidad que tuvieron los bolcheviques de llevar adelante una delimitación y una diferenciación con las políticas de conciliación y una diferenciación de las políticas defensistas. Las políticas defensistas consistían en que tanto el gobierno provisional como los mencheviques eran partidarios de continuar la guerra. Entonces había que llevar toda una política de confrontación a estas políticas que tenían los conciliadores hacia adentro de los soviets. Cuando se produce la Revolución de febrero, Lenin estaba en el exilio. Vuelve rápidamente a San Petersburgo, cruzando por Alemania en un tren blindado y demás, esa es otra historia. Inclusive hay una película muy buena
que se llama El tren blindado de Lenin. Lenin vuelve rápidamente a San Petersburgo, como decía, y quería de alguna manera subsanar el error cometido por los bolcheviques en la revolución de 1905. Y cuando llega a Rusia, los planteos de Lenin van a ser disruptivos hacia adentro del Comité Central de San Petersburgo, sobre todo. Porque el partido bolchevique, en ese momento dirigido por Stalin y por Kamenev, antes de la llegada de Lenin, era una política de conciliación con los mencheviques. Entonces Lenin se va a manifestar a través de una serie de escritos, y sobre todo a partir de lo que se conoce como las tesis de abril, que es un folletito muy, muy cortito que presenta al comité central del partido bolchevique, de que los bolcheviques debían ir por una nueva mayoría en los soviets y por el gobierno obrero. Esto no estaba contemplado dentro del partido bolchevique hasta ese momento, ¿no? Este planteo de Lenin de que había que ir en una lucha abierta por un gobierno obrero es fríamente tomado por el Comité Central Bolchevique de San Petersburgo. Lenin llega el 3 de abril a Rusia. Y el 1 de abril, los bolcheviques se habían pronunciado, conjuntamente con los mencheviques, por el apoyo al gobierno provisional. Porque según la dirección del partido bolchevique hasta ese momento, como decía, dirigido por Kamenev y por Stalin, debían llevar adelante una posición de apoyo al gobierno provisional. Es así como Lenin rápidamente escribe las tesis de abril y son publicadas el 7 de abril en el órgano oficial del partido bolchevique, que era el periódico Pravda, ¿no? Son rápidamente publicadas y se hace conocer al conjunto de la militancia y al movimiento obrero. A la llegada de Lenin, el partido bolchevique estaba atravesando un periodo crítico. La pequeña burguesía apoyaba al gobierno provisional liberal, burgués, llamaba a defenderlo, y la propia dirección del partido bolchevique, como decía con Stalin y Kamenev, apoyaba esta posición defensista. Entonces, bueno, Lenin dice, no, tenemos que cambiar el rumbo definitivamente del partido y llevar adelante una fusión con las masas que están llevando adelante la revolución, que han tirado al zar. Es por eso que en este marco, las tesis de abril, las tesis de Lenin van a provocar una verdadera conmoción hacia adentro del partido bolchevique. Lenin va a caracterizar en estas tesis de abril que se abre un nuevo periodo con la caracterización principal, que era la dualidad del poder entre el gobierno provisional y los soviets. También marcaba los límites de esta dualidad de poder, y los límites de la dualidad de poder los planteaba en tanto y en cuanto no había una conciencia concreta de los trabajadores rusos que estaban participando en el Soviet, de las tareas que había que llevar adelante. Entonces dice, bueno, la tarea del partido bolchevique ahora es explicar pacientemente cuáles son las tareas de la clase obrera. Y la tarea de la clase obrera es barrer con el gobierno provisional y llevar adelante una dictadura obrera, una revolución obrera que corone
a la dictadura obrera, la dictadura del proletariado, perdón. Esto lo dice Lenin, que en el marco de que no había que saltarse ninguna etapa, pero tampoco podía quemarse la etapa rápidamente, sino que había que ir haciendo todo un proceso de ir ganando a la mayoría de los obreros que estaban actuando en los soviets. El partido bolchevique tenía que ganar a la mayoría, porque Lenin, como marxista, entendía que el poder no podía ser tomado por una minoría. Entonces, a partir de que el partido bolchevique se dé una política para ganar a la mayoría dentro del soviet, recién ahí iban a estar dadas las condiciones para llevar adelante la revolución obrera y derrocar al gobierno provisional. Cuando Lenin vuelve del exilio, escribe las tesis y demás que recién estaba comentando, en abril todavía reinaba, había en Rusia y sobre todo en San Petersburgo, una euforia por la revolución de febrero, y una ilusión de que era suficiente con seguir exigiendo al gobierno provisional que satisfaga las necesidades inmediatas de las masas. Todavía existía la ilusión de que el gobierno provisional iba a terminar con la guerra. A finales de abril, esta situación cambia radicalmente. Se produce un giro revolucionario en el estado de ánimo de las masas. Esto se da por la incapacidad del gobierno provisional de satisfacer las consignas que enarbolaban las masas de pan, paz y trabajo, y tierra, perdón. ¿No? El gobierno provisional no podía cumplir con estas satisfacciones de las masas. Pan, paz y tierra. No podía. Seguían la guerra, no había una reforma agraria, no se convocaba una asamblea constituyente. Entonces, ya en las tesis de abril, Lenin había planteado que la guerra sería el primer punto de ruptura de las masas con el gobierno. Y que esta ruptura que iba a producir la guerra iba a abrir el campo a los revolucionarios y que los bolcheviques debían prepararse para ganar a la mayoría de la clase trabajadora actuante sobre todo en los soviets. Este es una caracterización que está en las tesis de abril que se terminaron cumpliendo. ¿No? El gobierno provisional no puede terminar con la guerra, sigue inserto en la guerra, ¿no? Y es el principal punto de ruptura de las masas con el gobierno provisional. Sacan todas las ilusiones que había en el gobierno provisional, la euforia revolucionaria se termina y la situación a fines de abril cambia la situación revolucionaria en Rusia. Y la guerra también va a ser una concentración, va a plantear una concentración de la cuestión de la tierra. Porque al frente de batalla, los que fueron campesinos con uniformes, que se transformaron en soldados de un día para el otro. Y el campesino, que estaba en el frente de guerra, lo primero que quería hacer era volver a su aldea y trabajar la tierra, y tener la propiedad de la tierra. Entonces, por eso la guerra va a concentrar también el tema de la tierra y va a ser un revulsivo hacia adentro de el frente de batalla, como decía, con los campesinos que en su mayoría conformaban la fila del ejército ruso. Ya el gobierno provisional, ya a fines de marzo, había decidido relanzar la intervención en la guerra
a partir de los acuerdos que tenía con los aliados, que sus aliados eran Francia y Gran Bretaña. Y este relanzamiento que hacía el gobierno a fines de marzo de la guerra, quería apoyarse, o suponía que podía apoyarse, en un clima de patriotismo de la población. Lo que pasó fue totalmente lo contrario. Lo que pasó, que ese relanzamiento de la guerra no llevó a un alza del patriotismo, sino que lo que llevó fue a un rechazo masivo del conjunto de la población. Entonces las masas, justamente como decía Lenin, que la guerra iba a ser el primer punto de ruptura con las masas pierden toda la esperanza de una paz inmediata, ya que el gobierno seguía enviando tropas al frente. Y ve esto como una traición, porque el gobierno provisional asume diciendo de que iba a terminar con la guerra, y muy por el contrario sigue con la guerra. Entonces las masas ven en esto una traición, y como decía, se comienzan a dar diferentes giros en la situación que se había iniciado en febrero. Entonces la agitación en contra de la guerra se va a extender hasta las guarniciones de soldados en las diferentes ciudades. Y en pocos días se va a abrir una crisis política de una envergadura mayor. El 20 de abril, por ejemplo, las masas, trabajadores, armados, van a irrumpir en el centro político de Rusia, que es San Petersburgo, con la consigna abajo Milyukov, que era el ministro que había hecho el relanzamiento de la guerra. Se ve por primera vez en esta manifestación la consigna abajo el gobierno. Durante 2 días las calles son copadas y ocupadas por la rebelión abierta contra el gobierno. En este sentido, Kornilov, un general que venía del ejército zarista, que era el comandante de la guarnición de San Petersburgo, manda a reprimir a los manifestantes. Y los soldados de la guarnición de San Petersburgo se niega a llevar adelante esta represión. Un hecho distintivo de las jornadas de abril va a ser que una parte de la burguesía va a salir a la calle. Y es el único momento en que la burguesía, en todo el proceso revolucionario, va a salir a la calle. Es el único momento en que la burguesía sale a la calle a protestar. Es un elemento de la jornada de abril. A partir de todos estos sucesos que estoy comentando, Trotsky hace un señalamiento que este doble poder que se venía señalando había sido un doble poder ilusorio, porque el gobierno provisional no podía continuar, no tenía perspectiva de continuar, por un lado, y por el otro, los dirigentes del Soviet no querían tomar el poder. Entonces, Trotsky dice, bueno, era un doble poder ilusorio, porque los dirigentes del Soviet concretamente no querían tomar el poder. Cuando las masas estaban comenzando a hacer toda una experiencia, no, estaban desarrollando toda una experiencia y sacando las conclusiones de que el gobierno se tenía que ir, ¿no? Como decía, las consignas de abril fueron abajo el gobierno que nos sigue metiendo en la guerra. Y esta crisis política que se abre en abril se va a resolver de una manera momentánea y precaria con la conformación de un nuevo gobierno de coalición, en donde van a entrar al gobierno de coalición ministros socialistas, mencheviques sobre todo, ¿no? Entonces va a ser el primer gobierno de coalición
¿no? Que va a tratar de parar, de frenar esta crisis política abierta en las jornadas de abril. Y este gobierno va a estar presidido por Kerensky. Este gobierno va a tener 10 ministros burgueses y 6 ministros, entre comillas, socialistas. A todo esto, Lenin, con respecto a las jornadas de abril, condenó la consigna abajo el gobierno provisional, que había levantado el Comité Central del Partido Bolchevique de San Petersburgo, porque significaba impulsar la caída del gobierno cuando todavía los bolcheviques no habían llevado adelante un proceso que los convirtiera en mayoría, ¿no? A las jornadas de abril le van a seguir otras jornadas, la de junio y las de julio, que van a hacer un salto en la situación revolucionaria. El 18 de junio se va a producir una enorme movilización, y esta movilización va a ser una sorpresa para el conjunto del arco político y también para los bolcheviques. En esta movilización del 18 de junio, cientos de miles se van a manifestar marchando con la consigna todo el poder a los soviets. Abajo los 10 ministros capitalistas, abajo la guerra. Bueno, estas eran las consignas con las cuales se manifestaban el 18 de junio, y como decían, fue también una sorpresa para los propios bolcheviques. Y estas jornadas van a marcar otro viraje, ¿no? La historia que va, o mejor dicho, el periodo que va de febrero a octubre, está lleno de virajes. Y justamente esta situación de que se comienza a producir en junio va a marcar un viraje en la situación política, pero es un viraje confinado o confinado, reservado a San Petersburgo. El 16 de junio, el gobierno provisional había ordenado la otra ofensiva general en todos los frentes, reiniciando nuevamente la guerra de conquista, ¿no? Mandando nuevamente regimientos a la guerra, siguiendo la sangría económica, siguiendo la sangría de pérdida de vidas y demás. A fines de junio, esta ofensiva que trata de llevar adelante el gobierno de Kerensky, esta ofensiva militar, termina con saldos desastrosos, 7.000 muertos. Bueno, termina fracasando esta iniciativa militarista del gobierno de Kerensky. El 2 de julio se produce otra crisis política. Bueno, vamos de crisis en crisis. Van a renunciar 4 ministros capitalistas del partido cadete, con el propósito de que las responsabilidades terminen cayendo sobre los ministros socialistas que habían integrado este gobierno de coalición. Entre el 3 y el 4 de julio se van a producir manifestaciones con los bolcheviques a la cabeza. Pero los bolcheviques, teniendo en cuenta que todavía no contaban con la mayoría en los soviets, van a actuar de una manera de freno, de contener a las masas que estaban pidiendo abajo el gobierno ir por un gobierno obrero, ¿no? Trotsky, no me acuerdo en qué libro, va a plantear, ¿podríamos tomar el poder en julio? Entonces dice, sí, la situación internacional era favorable a los bolcheviques y a los trabajadores rusos para que tomen el poder. Pero el problema no era tomar el poder, dice, sino que el problema en ese momento, en julio, era mantener el poder, ¿no? Esto también en consonancia, Lenin en diferentes escritos
planteó: lo difícil no es tomar el poder, aunque es una tarea muy difícil y nosotros lo sabemos, lo difícil no es tomar el poder, sino mantenerse en el poder. Ya para julio, los bolcheviques habían dejado de ser una minoría, pero dentro de los soviets, pero todavía no contaban con el apoyo necesario para llevar adelante una arremetida final contra el gobierno de coalición que se había formado con Kerensky a la cabeza. Ya para esta altura, para julio, la propaganda de los conciliadores en el gobierno no convence a nadie, no convence a los obreros, no convence a la burguesía, no convence a nadie, ¿no? Es un gobierno debilitado, el gobierno de Kerensky. Esto además hay que señalar que hay un empeoramiento de la crisis económica, de la carestía alimentaria, y a la crisis económica se va a sumar que los industriales van a llevar adelante un lockout patronal, ¿no? Los industriales de las grandes ciudades de Rusia llevan adelante un lockout patronal para mostrar que las consecuencias de anarquía a la cual llevaba el gobierno, la revolución, ¿no? Entonces, bueno, llevamos adelante un lockout patronal. Esto significó dejar en la calle a miles de obreros, acentuar la carestía y otros problemas que surgen. Entonces se coloca en esta situación cuando la burguesía quiere tomar la iniciativa a partir del lockout patronal. La clase trabajadora toma concretamente la consigna y la tarea del control obrero de la producción, ¿no? Bueno, si ustedes no se quieren hacer cargo, nos vamos a hacer nosotros cargo de la producción y la vamos a poner a funcionar las fábricas. Y lo fundamental de esta etapa, de junio, julio, de esta etapa, va a ser la entrada en acción del campesinado. Y los bolcheviques, a partir de haber entablado un lazo con los soldados, que como dije antes, venían, en su mayoría eran de extracción campesina, multiplicaron por ende sus contactos con los campesinos. Los campesinos históricamente habían estado representados por los socialrevolucionarios, que en ese momento estaban en el gobierno. Pero los bolcheviques, como decía, con la táctica de confraternizar con los soldados campesinos, se ganan a una vasta fracción del campesinado. Entonces los bolcheviques no esperan y llaman a los campesinos a la acción directa. Y la acción directa tenía que ver con la toma de tierras. Y es aquí donde se inicia una auténtica revolución agraria en el campo ruso. Esta revolución agraria lleva a que los campesinos y trabajadores agrarios quemen mansiones de los terratenientes rusos y otras acciones. Es decir que el campesinado, como decía anteriormente, entra en acción, y aquí es donde la fórmula de Trotsky comienza a tener sentido, en donde los obreros comienzan a tener el apoyo y a apoyarse en el campesinado para prepararse para la toma del poder. El gobierno provisional, ante la rebelión campesina, va a llamar a respetar el orden. Va a llamar a respetar el orden y va a llamar a respetar la propiedad privada. Bueno, hoy en Argentina estamos en una situación atravesada por la discusión por el tema de la propiedad privada. Y más adelante, el gobierno de Kerensky va a recurrir a los cosacos, que eran guardias especiales del ejército, para llevar adelante una represión a los campesinos rebeldes. A partir de aquí,
se abre otro camino para los bolcheviques, para demostrar a los campesinos que los bolcheviques, el partido bolchevique, es el que tiene el programa que los va a sacar del yugo en el que están. Ni los mencheviques, ni los socialrevolucionarios, ni el gobierno conciliador los puede sacar del yugo en el que está. El gobierno provisional, conciliador, no puede parar la guerra, que como dije antes, la mayoría de los que iban al frente de guerra eran campesinos. Entonces, este giro significa que los bolcheviques se ganan, como decía, a una gran fracción del campesinado. Tienen el apoyo de los campesinos, que es lo que no habían tenido en 1905. En esta crisis abierta, ya voy terminando, ya termino. En esta crisis abierta, el gobierno de Kerensky se encuentra muy, muy golpeado y busca apoyos. Es así que el gobierno de Kerensky mismo va a convocar a una conferencia de Estado llamando a todos los partidos políticos, llamando a las organizaciones sociales, organizaciones culturales, bueno, a todas las fuerzas vivas, podríamos decirlo de alguna manera, a esta conferencia de Estado para ver cómo encamina la cosa. Porque a partir de esta conferencia de Estado espera conseguir un nuevo compromiso y un armisticio entre el capital y el trabajo, ¿no? No había vuelta atrás para un armisticio entre el capital y el trabajo. El enfrentamiento de lucha de clases abierto en estos últimos meses con los lockouts patronales, el control obrero, no tenía vuelta atrás. A esta conferencia de Estado, los bolcheviques llaman a boicotearla. Los bolcheviques boicotean esta conferencia de conciliación que quería llevar adelante el gobierno de Kerensky. Por otro lado, las fuerzas reaccionarias que seguían actuando en todo este proceso, consideran que la misión del gobierno provisional conciliador había concluido. Ya estaba, Kerensky no daba para más, había que reemplazarlo. Es así como tanto industriales como generales de resabios zaristas llegan a un acuerdo. Y el acuerdo era asestar un golpe, no a Kerensky, sino al movimiento revolucionario en general. El encargado de asestar el golpe al movimiento obrero, al movimiento revolucionario en términos generales, aplastar a la revolución, era el general zarista Kornilov. Es así que el 25 de agosto, Kornilov envía a la capital, a San Petersburgo, envía una división de cosacos. No tiene, los bolcheviques en esta instancia, cuando Kornilov lleva adelante el golpe de Estado, dicen hay que apoyar a Kerensky, apoyamos el fusil sobre el hombro de Kerensky, pero no depositamos ninguna esperanza en Kerensky, pero la tarea fundamental del movimiento obrero en ese momento era derrotar el golpe de Estado. Y muy rápidamente se derrota el golpe de Estado porque el golpe no tiene la repercusión que los industriales y los generales zaristas esperaban. Los ferroviarios, por ejemplo, se niegan a hacer circular cualquier tren, y los soldados se van a amotinar en las guarniciones. Es así como el golpe de Estado se desvanece, y el que sale fortalecido de esta situación no es Kerensky, que no es derrocado por el golpe de Estado, sino que sale victorioso, es el partido bolchevique, que es el que verdaderamente direccionó a la clase obrera a decir, acá hay que estar con Kerensky, hay que derrotar a la reacción. Entonces, la situación del golpe de Estado invierte por completo la situación a favor de los bolcheviques, ¿no? Y acá ya se abre el periodo
insurreccional que va a culminar con la revolución de octubre. Es así que el 31 de agosto, el Soviet de Petrogrado, de San Petersburgo, va a votar la resolución, va a votar a favor de la resolución presentada por los bolcheviques, que era todo el poder a los soviets. Y rápidamente, todos los soviets de Rusia van a ir tomando esta consigna, todo el poder a los soviets. Uno tras otro de los soviets lo van a ir tomando. A todo esto Lenin, por la persecución política que se había desatado en las jornadas de junio, julio, se tuvo que exiliar en Finlandia. El Comité Central del Partido Bolchevique dice, bueno, andá, escondete en Finlandia y cuando pueda volver. Lenin, desde Finlandia, comienza a caracterizar, a escribir y a mandar cartas al Comité Central en San Petersburgo. Y el 13 de septiembre envía una carta diciendo de que había que ir por la lucha por el poder, por la conquista del poder. Y en esta situación se repite la situación que se había dado en abril, en donde Lenin, con las tesis de abril, había quedado en minoría. La mayoría del partido del Comité Central bolchevique había votado en contra de las tesis de abril. Nuevamente se genera una situación en que Lenin queda en minoría. Kamenev, miembro del Comité Central, se opone a la posición de la toma del poder, y Trotsky, que ya se había incorporado al partido bolchevique, era partidario de la insurrección. Lenin exhorta al Comité Central a terminar con los titubeos y las vacilaciones, porque dice concretamente, esperar es un crimen, ¿no? Esperar con un gobierno que está grogui, que está débil, es un crimen, no podemos esperar más. En este sentido ya ahí comienza a organizarse la insurrección. Lenin vuelve de Finlandia, consigue la mayoría hacia dentro del Comité Central para preparar la insurrección, y Trotsky conforma el Comité Militar Revolucionario, integrado por el Soviet de San Petersburgo, que tiene bajo su mando los preparativos de la insurrección. Este Comité Militar Revolucionario es el que está encargado de la revolución. El gobierno de Kerensky trata de salvar las papas a último momento, y el 23 de septiembre decide actuar, trata de tomar la iniciativa y prohíbe la prensa bolchevique para que no sean difundidas las ideas del bolchevismo. Y llama convoca a todos los cadetes, a los soldados, a Petrogrado, a defender el gobierno provisional. Es así como el 24 de octubre los bolcheviques ya tenían todo, por decirlo de alguna manera, cocinado, y en los cuarteles se van a distribuir armas que están a cargo del Comité Militar Revolucionario. Se van a distribuir armas a todos los destacamentos obreros, y durante la tarde del 24 de octubre los marineros de Kronstadt acuden a San Petersburgo como apoyo a la revolución, y desde el Smolny, que era la sede del Comité Central bolchevique, parten los destacamentos que van a ocupar todos los puntos estratégicos de la capital. Y en 24 horas va a caer el Palacio de Invierno, es decir, la sede del gobierno de Kerensky. Es así como el partido bolchevique termina
haciéndose del poder conjuntamente con los soviets, a los cuales ya había ganado a la mayoría. Bueno, yo termino acá, porque sería, si no, extenderme mucho más. Esto trató de ser un esbozo de la historia de la Revolución Rusa, pero obviamente que esto no se acaba acá, está para, obviamente, que quiera investigar el tema, puede consultar, y como decía, es un esbozo, porque hay muchos otros temas para poder discutir sobre esta cuestión.